Segunda de Reyes capítulo 4, del verso 1 al verso 7. Amén. ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva no tiene nada en casa, sino una vasija de aceite. Y le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y ella en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Palabra del Señor. Hemos leído Segunda de Reyes capítulo 4, del verso 1 al verso 7. Amén. La palabra del Señor. Sin duda, mis hermanos, aquí vemos, ¿cierto?, una mujer desesperada por sus hijos, una mujer viuda. Ella era esposa de un profeta, de un siervo de Dios. Entonces, yo me imagino que ella en su vida siempre estaba ahí al lado de su esposo, sirviéndole al Señor. Pero llegó un momento, como leíamos, que ella quedó viuda. Su esposo murió. Entonces ella comenzó a vivir su vida normal, se puede decir, una vida común y corriente, ¿cierto? En aquellos tiempos, la verdad, no es como hoy, la viudez. Hoy en día la viudez hay una pensión de por medio. Y aquí vemos, ¿cierto?, que esta mujer había quedado totalmente desamparada, solamente con sus hijos. Y a lo mejor algunos compromisos económicos, algunas deudas que tenía que cubrir, algunas deudas con el banco, y no podía pagar. ¿Por qué? Porque era viuda desamparada. Entonces venía el banco, los acreedores, ¿cierto?, a cobrarle, y como ella no podía pagar la deuda, ellos iban a llevarse a sus hijos, a dos de sus hijos. Mire lo que significa para una madre que dos de sus hijos se conviertan en esclavos. Desesperada, una madre desesperada por sus hijos. Entonces, ¿ella qué hizo? Fue a donde el siervo de Dios, donde Eliseo, donde el hombre de Dios, el profeta. Amén. Entonces, ella le decía, soy una mujer viuda, ¿cierto? Como dice ahí en el verso 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Ella fue y clamó a Eliseo, dice, diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Esto tiene un significado, mis hermanos. ¿Qué significado tiene esto? La vida que lleva el hombre común y corriente, una vida sin Dios, con su fuerza, con su capacidad. Pero llega un momento que el hombre, hermanos, llevando una vida sin el Señor, llega un momento en su vida que fracasa, que se cansa. Y así también podemos ver, para que podamos entender en el contexto lo que el Señor nos quiere enseñar esta tarde. También como ejemplo tenemos la parábola del hijo pródigo. Este hijo menor, ¿cierto?, que le pide a su padre la herencia que le correspondía. Su padre se la dio y se fue a una tierra lejana, apartada. Dice que él malgastó todo lo que tenía. Es decir, que él fracasó. Dice ahí en el libro de Lucas capítulo 15, el verso 12, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y los repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado,
vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue, dice, y se arrimó a uno de la ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces aquí también podemos ver la vida del hombre, que la vida del hombre común y corriente sin el Señor es una vida muy distinta a la vida de un hombre que pone la confianza en el Señor. Y la verdad es que estas palabras también se asemejan mucho a mi vida, a mi testimonio. La verdad me siento muy identificado con la parábola del hijo pródigo. Así también con la vida de esta mujer viuda. Mi madre, ella falleció cuando yo tenía 7 años. Perdón, mi madre quedó viuda cuando yo tenía 7 años. Falleció mi padre. Mi padre tenía 33 años cuando él murió. Y imagínense una mujer viuda con sus niños pequeños, lo que significaba para ella. Yo me recuerdo que antes que falleciera mi padre, la casa siempre estaba llena de visitas, habían familiares, amigos, tíos, primos, siempre la casa estaba con gente. Mi padre era una persona que le gustaba tener muchas amistades, compartir mucho con su familia, con sus amigos, y siempre la casa estaba con gente. Mi padre igual tenía un buen trabajo, él era vendedor, y lamentablemente murió joven, 33 años como les contaba. En ese tiempo no estaba el Señor en nuestra casa, no estaba Cristo. Ellos profesaban otra religión católica. Y cuando fallece mi padre, todo cambió. Ya no había dinero, no había economía, no habían recursos. Y por ende no habían amigos, no había familia. Mi madre quedó totalmente desamparada con sus hijos. Pero mire, ocurrió algo maravilloso, algo tremendo en su vida. Ella conoció a Cristo, conoció al Señor. Entonces desde niño yo puedo ver la gloria del Señor, porque dice la palabra que el Señor no abandona, no desampara a la viuda, y sobre todo cuando es una hija del Señor. Me acuerdo muchas veces que no había alimento, tenía mucha hambre, e iba a la despensa, abría la puerta a la despensa y no había nada. Mucha hambre. O sea, yo puedo testificar, yo sé lo que significa pasar hambre. Pero ¿qué es lo que hacía mi madre? Como cristiana, como hija del Señor, ella clamaba, oraba a Dios y tocaba la puerta y siempre Dios proveía, siempre Dios siempre nos hacía llegar algo para comer. Entonces puedo decir que Dios es fiel y que la palabra del Señor se cumple. Entonces fue lo mejor que le pudo pasar a mi madre conocer a Cristo. Y así también me veo muy identificado con esta historia de esta mujer viuda. Esta mujer viuda que está desesperada por sus hijos porque venían los acreedores, ¿cierto?, a pedirle a sus hijos por siervo, por esclavo. Entonces, hasta ahí ella llevaba una vida, hermanos, común y corriente, se puede decir, con su propia capacidad, con su propia fuerza. Y cuando nosotros llevamos una vida con nuestra propia capacidad, poniendo la confianza en sí mismo, cuando nosotros llevamos una vida poniendo la confianza en nuestros recursos, en nuestra economía, en nuestra cuenta del banco, llega un momento de nuestras vidas, llega un punto de nuestras vidas que nos cansamos, que llegamos a un límite, que nos damos cuenta que no podemos seguir. ¿En qué sentido? Que necesitamos, ¿cierto?, de la misericordia, necesitamos de la gracia del Señor. Entonces esta mujer, ¿qué es lo que hizo? Ella fue a donde el profeta Eliseos. Entonces podemos ver aquí cómo el Señor se comenzó a manifestar en la vida de esta mujer viuda. Eliseo le dijo en el verso 2, ¿qué te haré yo? Mire, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella le dijo, tu sierva no tiene nada en casa, sino una vasija de aceite. Entonces ahí viene el consejo. Viene el consejo de parte del Señor.
viene la palabra del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Y le dijo, ve y consíguete muchas vasijas a tus vecinos, a tus amigos, y enciérrate en casa con tus hijos. Y comienza a llenar las vasijas. Entonces ella lo hizo tal cual, mire, hizo tal cual el siervo le había dicho. Fue, se consiguió vasijas a sus vecinos, se consiguió muchas vasijas y se cerró en casa junto a sus hijos y comenzaron a llenar las vasijas de aceite. Y cuando una vasija se llenaba, la dejaban aparte. Y comenzaron a llenar las vasijas, una tras otra vasija. Y llegó un momento que la madre le dice a uno de sus hijos, trae más vasijas. Y el hijo le dijo, madre, no quedan más vasijas. Se acabaron las vasijas. Y en ese instante, en ese momento, el aceite cesó. Dejó, ¿cierto?, de llenarse las vasijas con aceite. Y después, ¿qué hace ella? Mire, aleluya, gloria al Señor, y esto es maravilloso. Después, ella va donde el profeta y le cuenta. Vino ella luego, el verso 7, y lo contó, dice, al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, a tus deudores, ¿cierto? Al banco, para que me pueda entender, y quedarás libre de tu deuda, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, esta enseñanza que el Señor nos da en esta tarde, amados amigos, hermanos, del TikTok, del Zoom y Face, que están conectados, esta palabra es muy importante. Tomando como ejemplo la parábola del hijo pródigo. Y entonces ahí podemos ver cuando la vida del hombre es llevada por sí mismo, a su forma, a su manera. Y hay mucha gente hoy en día que lleva su vida a su forma, a su manera, como ellos quieren. Pero llega un momento de la vida del hombre que el hombre se cansa, se agota. Podemos ver tantos fracasos en los hombres. Por ejemplo, hombres que fracasan en el matrimonio, también que fracasan, no sé, en un negocio, gente que entra en depresión producto del fracaso. Mucha gente se quita la vida por las deudas. Mucha gente se suicida porque fracasa. ¿Por qué? Porque llega un punto de la vida del hombre, por llegar a una vida a su forma, a su manera, ocurre esto, mis hermanos. Yo en lo personal doy el testimonio de mi madre cuando quedó viuda. Mire, se murió mi papá. Yo vi, ¿cierto?, como el Señor sustentaba a una mujer viuda. Y por eso me gozo y me siento muy identificado con esta historia de esta mujer viuda. Entonces, ahí cambia la vida del hombre porque comienza a depender del Señor. Ya no vive más de sí mismo, de su capacidad, de su inteligencia, de su experiencia, a lo mejor de su inteligencia, de su sabiduría, de su economía. Ya no depende de sí mismo, sino que la persona comienza a depender del Señor, 100% del Señor. Y eso es maravilloso porque uno va experimentando a Dios. Uno va viendo cómo Dios se va glorificando cada día en nuestras vidas. Así yo también, como les cuento, me siento muy identificado con la vida, con la parábola de este hijo pródigo. Porque después creciendo yo también, ¿qué pasó conmigo? Mi madre cuando niño nos llevaba a la iglesia. Pero llegó la adolescencia y yo me aparté. Me aparté de los caminos del Señor como adolescente. Lo típico de los adolescentes que quieren experimentar, conocer cosas. En el caso mío, empecé a pololear, empecé a jugar al fútbol, ya no iba a la escuela dominical, ya no iba a la iglesia. Me empecé a apartar del Señor. Y aquí me siento identificado con este hijo pródigo, con la parábola del hijo pródigo, porque me aparté del Señor. Mucho tiempo, muchos años, mi adolescencia, mi juventud. Lamentablemente todo eso tiene unas consecuencias, las consecuencias de lo que significa apartarse del Señor. Y aquí vemos, ¿cierto?, la vida de este hijo menor, que le pide la herencia a su padre para ser independiente, para ser un hombre que ya no dependa de su padre en sí, sino que depender de sí mismo. ¿Y qué vino a su vida? Vino el fracaso.
vino el fracaso a su vida. Como dice acá, volviendo al libro de Lucas, la parábola del hijo pródigo, Lucas capítulo 13, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Yo me imagino que este hijo pródigo, mire, a lo mejor hizo negocios, hizo malos negocios, invirtió mal el dinero, lo estafaron, le engañaron, le robaron. También vino la frustración, se embriagó, se emborrachó, le robaron, se prostituyó. Dice que él lo perdió todo, desperdició todo sus bienes, viviendo perdidamente. Esas son las consecuencias, lo que significa vivir una vida a nuestra forma, el hombre a su forma, a su manera. Así también esta mujer viuda, que yo me imagino que a lo mejor ella vivió todo el tiempo con su esposo, él siendo un profeta, un siervo de Dios, a lo mejor muchas veces estaba ahí obligada, ¿cierto?, en los cultos, sirviéndole al Señor, viajando de un lugar a otro, predicando el Evangelio, acompañando a su esposo, a lo mejor cansada, aburrida, a lo mejor no sé. Pero ¿qué pasó? Muere su esposo y ella dijo, ahora voy a vivir como yo quiero, a mi forma, a mi manera. ¿Y qué vino? Vinieron las deudas, vinieron los acreedores, vinieron las cuentas. Yo no sé por qué en esta tarde Dios pone este mensaje en mi corazón. Yo no sé cómo está tu vida, cómo estás llevando tu vida. A lo mejor estás llevando una vida de acuerdo a tu forma, como tú quieres llevarla. Pero el Señor hoy quiere que tú aprendas a depender del Señor. Y que tu vida ya no lleves una vida dependiendo de sí mismo, con tu propia capacidad, con tu propia experiencia. Porque va a llegar un momento de tu vida que te vas a cansar. Yo me cansé. Yo llegué a un momento de mi vida que me cansé. Fracasé en mi vida por haberme apartado del Señor. Y dije, Señor, estoy cansado de la vida que llevo. Estoy cansado de esta vida que llevo. Señor, soy tu hijo, estoy apartado de ti. Necesito un cambio de vida. Mire, yo soy de la parte central de Chile, de la 8ª región, y Dios me trae al norte de Chile, a la 1ª región. Acá hay mucho comercio acá en el norte, turismo, trabajo, también trabajo minero, y Dios me trae por razones laborales acá al norte. Pero yo le había dicho al Señor en mi corazón que estaba cansado de la vida que llevaba, que necesitaba un cambio. Dios rápidamente me trae al norte, pero con un propósito. Nunca me imaginé en mi vida que iba a ser un siervo, que iba a ser un ministro de Dios. Primero Dios me trae con ese enganche, se puede decir, con esa excusa del trabajo, la parte laboral, secular. Y Dios me empezó a bendecir en lo secular, en lo laboral. Llegamos a trabajar a una minera, un trabajo minero, contratado por una compañía, un buen trabajo, un buen sueldo. Pero ¿qué ocurre, hermano? Me reencuentro con Cristo, hermano. Llega Cristo nuevamente a mi vida. Llegó este hermoso evangelio, en el cual puedo decir que ahora soy un hijo de Dios, lavado y redimido por la sangre de Jesús, justificado, justo, por la gracia del Señor, santo, santificado. Aleluya. Entonces esto provoca mucho gozo, mucha alegría en mi vida, en el cual es como que me volví loco, bendita locura, por predicar el Evangelio. Y aquí me tiene el Señor predicando el Evangelio, al punto que el Señor nos establece con mi esposa como pastores. Ya llevamos 11 años en el pastorado, acá en la comuna de Alto Hospicio, ciudad de Iquique, iglesia Casa de Sion. Incluso ya la próxima semana, el próximo martes 16, vamos a celebrar en nuestro aniversario número 11. Entonces muy feliz, sirviéndole al Señor, predicando este hermoso evangelio, en el cual puedo decir que soy justificado, como dice acá en el libro de Romanos capítulo 3, verso 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora no hay condenación en mi vida. Me siento un hombre lavado y redimido, justificado, justo, santo, santificado y perfecto por la gracia del Señor. Como dice en el libro de Hebreos, delante compartía en la radio el libro de Hebreos, predicaba delante en la radio, en una radio local acá en la ciudad de Iquique, y citaba este versículo de Hebreos capítulo 10,
Mire, el verso 10 dice así: en esa voluntad, mire, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Mire, el entender que a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, yo y usted somos santificados. ¿Por qué? Porque antes en mi vida había mucha condenación por la desobediencia que tuve, por los pecados que cometí. Había mucha culpabilidad en mi vida, por los errores, por el fracaso que tuve en mi vida. Pero cuando me reencontré con Cristo, me reencontré con su palabra, con su evangelio. Este evangelio que es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, dice la palabra del Señor. Como decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Entonces este evangelio cambió mi vida y me siento muy contento, feliz, predicando este evangelio. Con decirle que ya hace 7 años que yo dejé de trabajar en lo secular, ese trabajo, buen trabajo que tenía en la minera, dejé de trabajar en ese trabajo y ahora dependo 100% del Señor. Como esta mujer, hermano, esta mujer viuda, hermano, que el Señor la sustentó a través, ¿cierto?, de estas vasijas de aceite que ella pudo llenar, estas vasijas que estaban vacías. Esto que representa la unción, este aceite representa la unción, el aceite, la gracia, el evangelio. Y comenzó a llenar vasijas. ¿Y qué sucedió? Después ella las vendió, pudo pagar sus deudas y vivir tranquilamente con lo que quedó. Y yo te puedo decir que ahora yo vivo feliz, no tengo un sueldo, pero lo que hago trae mucha felicidad a mi vida, predicando este hermoso evangelio, y dependo 100% del Señor. Ya no dependo de sí mismo, ya no dependo de mi capacidad, de mi inteligencia, de mi experiencia, sino que dependo 100% del Señor. Él me sustenta predicando el evangelio, llenando esas vasijas que están vacías, ¿cierto? Lo que recibo por gracia lo entrego por gracia, y quiero decirte que soy un hombre feliz. Pero que es importante llegar a ese punto en nuestras vidas, y eso es lo que el Señor quiere hablar hoy a tu vida. Es más, también en Hebreos capítulo 10, verso 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mire, por eso puedo decir que soy justo, santo y perfecto, por la gracia del Señor. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces en el libro de Lucas, hermanos, amigos, vemos la historia, ¿cierto?, de este hijo pródigo que malgastó todo lo que tenía, pero lo hermoso y lo precioso, lo que el Señor quiere que muchos de ustedes que están escuchando hoy puedan entender, que la vida es muy distinta cuando la llevamos a nuestra manera, a nuestra forma, y es muy distinta cuando la llevamos a la forma de Dios. ¿Cómo tenemos que llevar nuestras vidas? A la forma de Dios, no a nuestra forma. ¿Qué va a pasar si la llevamos a nuestra forma? Vamos a fracasar. Mucha gente quiere vencer el pecado. Mucha gente quiere, con su justicia, con su obra, quiere ir al cielo. No, nosotros no podemos, no tenemos la capacidad. Es solamente que nosotros confiemos 100% en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él se presentó una vez y para siempre en el tabernáculo celestial, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, cuando nuestra confianza ya no está en sí mismo, en nuestra obra, en nuestra justicia, en lo que nosotros podamos hacer, sino que nuestra confianza está 100% en la gracia, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor, cambia nuestra vida. Ya como dice ahí en el libro de Mateo capítulo 11, el verso 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque fácil es ligera la carga y fácil, ¿cierto? Es fácil el evangelio de esta manera, este evangelio precioso, maravilloso. Porque ya nosotros podemos decir que el Señor hizo la obra, no nosotros. Él hizo la obra, que ya no hay más sacrificio, que ya no hay más ofrenda por el pecado. Solamente nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Servirle al Señor. Y dice que Él no es deudor de nadie. Aleluya, gloria al Señor. Entonces podemos ver cómo el Señor cambió la vida de esta mujer viuda, que estaba a punto que le quitaran a sus hijos para convertirlos en siervos. Entonces ella pudo pagar la deuda, ella pudo, aleluya, gloria al Señor, vivir, ¿cierto?, sustentarse de lo que quedó. Este hijo pródigo llegó a un punto, ¿cierto?, que él recapacitó, dice que él volvió en sí. ¿Por qué? Porque era tanta el hambre que él tenía. Al ver los cerdos como comían, se alimentaban, comían algarroba, dice que él deseaba comer
el alimento de los cerdos. Mira, al punto que él llegó, al fracaso que él llegó, él deseaba comer algarrobas. A ese punto llegó su vida. Pero se acordó que en la casa de su padre los jornaleros tenían pan para comer. Y él recapacitó, volvió en sí y dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Aleluya, gloria al Señor. Esta palabra es hoy para ti. Recíbela en tu corazón y ya no vivas a tu forma, a tu manera, como tú quieres llevar tu vida. Porque la vida es muy distinta cuando nosotros la llevamos la vida en Cristo, en el Señor, guiado por su palabra, guiado por su Santo Espíritu, guiado por la iglesia, guiado por los siervos que el Señor pone por delante. Amén, Dios les bendiga. Dice, y volviendo en sí, dice, y dijo, ¿por qué repito este versículo? El verso 17 de Lucas capítulo 15, verso 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco hambre? El Señor quiere que tú recapacites y que vuelves en sí. Si estás apartado, que vuelvas a Cristo. Que pongas tu confianza en el Señor, en su obra, primeramente en su obra redentora, segundo, para que Él pueda bendecir tu vida. Él dijo acá, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzados en sus pies. Y traed el becerro gordo, matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén. Hermosa palabra el Señor ha entregado hoy. El Señor esta tarde ha hablado de tu vida a través de este estudio, esta palabra, que el Señor bendice mi vida y creo que también la tuya. Amén. Muchas gracias, Pastor Christopher. El Señor bendiga sus vidas, a todos nuestros hermanos conectados ahí en TikTok, en Zoom y también en el Face. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra, por este estudio que tú has permitido esta tarde poder entregar, que sea esta palabra de mucha bendición para todos aquellos que van a ver los videos, para todos aquellos que están conectados, Señor. Seas tú bendiciendo sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor les bendiga. Muchas gracias, Pastor Christopher. Amén y amén.